Padre Santo y Dios nuestro, una vez más invocamos tu nombre. Alabado seas, oh Dios Todopoderoso, porque has escogido revelar las cosas a los más sencillos de tus hijos. Y nosotros queremos que la exposición de tu palabra nos alumbre, nos haga entender para así podernos preparar para la gran crisis que se avecina. Te pedimos que seas tú quien nos hables a través de tu santo libro y por los escritos proféticos podamos tener la corroboración de que verdaderamente las cosas son así porque así las has dejado escritas. Bendice a cada persona aquí presente, bendice a nuestra audiencia a través de los medios de comunicación y que tu mensaje alcance a los corazones de la manera que tú anhelas que llegue, haciendo impacto en nuestra vida y llevándonos al cumplimiento de tu misión. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén, Señor. Amén. Esta mañana vimos que Dios levantó el pueblo adventista del séptimo día con una misión especial. ¿Cuál es esa misión para la cual Dios levantó su pueblo escogido, su iglesia? ¿Cuál es? Para proclamar el mensaje ¿de qué? De los tres ángeles. Esa es la tarea que Él nos dio. Muchas gracias, hermano. El propósito de Dios es que se dé la última amonestación al mundo. Dios levantó la iglesia adventista. La iglesia surge en una fecha profética señalada por la profecía. La iglesia comienza a cumplir esa misión que Dios le dio. Y comienza a regar el mensaje de un puñadito de personas, comienza a regarse y a extenderse por el mundo entero. Y cuando el diablo ve el mensaje de Dios y cómo éste está alcanzando el mundo entero, el diablo dice hay que frenarlos. Hay que ponerle un silenciador, un mofle. Hay que tapar la boca a estos que están proclamando este mensaje. Y voy a introducirme al tema de ahora, leyendo unos parrafitos más de el capítulo Las trampas de Satanás para la iglesia adventista. Desde la página 476, o en algunos libros aparece en la 480, de Testimonios para los Ministros. Ya vimos que el diablo reúne a sus líderes principales, sus secuaces, a sus generales, para planificar cómo destruir la fe del pueblo adventista. Y dice, ya tenemos bien dormiditos al resto del mundo. Pero ahora nuestro objetivo es silenciar a la secta guardadora del sábado. Dice el el quinto párrafo. Nuestra principal preocupación es silenciar a esta secta guardadora del sábado. Si ustedes notan, ahí se usa la misma expresión que leímos esta mañana, donde decía la mensajera del Señor que no debemos permitir que Satanás se salga con la suya, que le ponga un silenciador al mensaje del tercer ángel. Aquí el diablo, y estos son planes de él, dice, nuestra principal preocupación, nuestro objetivo central es silenciar, meterle un silenciador
a esta secta guardadora del sábado. Debemos excitar la indignación popular contra ellos. Alistaremos grandes hombres y hombres mundialmente sabios de nuestro lado. E induciremos a los que están en autoridad a llevar adelante nuestros propósitos. Es decir, vamos a trabajar por la ciencia, los hombres famosos, los hombres sabios, y vamos a trabajar a través de los políticos, los gobernantes, los que están en autoridad, para lograr nuestros propósitos de silenciar a la secta guardadora del sábado. Entonces, el descanso que yo he establecido, dice el diablo, será hecho obligatorio por leyes muy severas e impositivas. Los que las desobedezcan serán apartados de sus ciudades y aldeas, se les hará sufrir hambre y privación. Una vez que tengamos el poder, mostraremos lo que podemos hacer con aquellos que no desean apartarse de su lealtad a Dios. Indujimos en el pasado a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que rechazaron rendirse a sus decretos. Y ahora estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestra fuerza. Finalmente, tendremos una ley para exterminar a todos los que no se sometan a la autoridad. Pregunta, ¿cuál es el brazo derecho de Satanás? La Iglesia Católica. La Iglesia Romana. Pero ahora estamos tratando de poner junto con nuestro brazo derecho las iglesias protestantes y al resto del mundo. ¿Para lograr qué? Silenciar la secta guardadora del sábado. Y lo vamos a hacer pasando leyes sumamente restrictivas a través de los líderes políticos, a través de los líderes religiosos y a través de hombres sabios del mundo que se pongan de nuestra parte. Y finalmente tendremos una ley para exterminar a los que se sometan a la autoridad. Cuando la muerte sea la pena por la violación de nuestro descanso dominical, entonces muchos que ahora están alistados con los observadores de los mandamientos de Dios se pasarán a nuestro lado. Pero antes de proceder a estas medidas extremas, ¿cómo le llama el diablo a la ley dominical? Las medidas extremas. Dice, debemos ejercer toda nuestra astucia y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero sábado. Podemos separar a muchos de Cristo por la mundanalidad. Número 1. Mundanalidad. Que se meta el mundo en la iglesia. Y vamos a separar a muchos de Cristo. Número 2, la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Deseos desordenados, morbosos, sexuales. Muchos van a caer por ese lado. Número 1, mundanalidad. Número 1, concupiscencia. Y el número 3, ¿cuál es? Orgullo. El orgullo. Se pensarán seguros. Los adventistas se van a sentir muy seguros porque creen la verdad. Pero la complacencia del apetito
o de las bajas pasiones, los deseos sensuales, que confundirá el juicio y destruirá la discriminación, producirá su caída. ¿Cuántos van a caer? Van a caer por la concupiscencia, van a caer por la complacencia al apetito. Son las herramientas, son las municiones del arsenal del diablo contra los adventistas. Id, haced que los poseedores de tierras y de dinero se embriaguen con los cuidados de esta vida. Presentad el mundo delante de los hombres en su luz más atractiva, para que depongan su tesoro aquí y fijen sus afectos en las cosas terrenales. Debemos hacer todo lo que podamos para impedir que los que trabajan en la causa de Dios obtengan medios para usar contra nosotros. Mantened el dinero en nuestras filas. Cuanto más medios obtengan los que predican la verdad, más perjudicarán nuestro reino, arrebatándonos a nuestros súbditos. Preocupados más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos, preocupados por eso, y no necesitamos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. Les decía yo que este jueves estuve en un funeral en la reserva indígena. Saben, hermanos, ahí está el casino. Y hablando con la familia del que falleció, me platicaron que el casino, porque el casino lo maneja toda la reserva, o sea, ellos son los dueños, produce de ganancia libre, después de todos los gastos, libre, $10 millones semanales. Wow, que nomás nos dieran una semanita. ¿Qué haríamos con eso para predicar el evangelio? Imagínense, $10 millones. Podríamos poner los canales de televisión en todos los países del mundo, nomás con una semana del casino. Pero ¿qué hace el diablo? Dice que el dinero quede de nuestro lado, del diablo, para que no tengan fondos para sacarnos los súbditos de nuestro reino. Y al fin y al cabo, la gente codiciosa y la gente egoísta, tarde o temprano, van a ser nuestros. Usando a los que tienen una forma de piedad, pero no conocen el poder. La forma de piedad, es decir, a los adventistas que se miran muy píos, muy consagrados, pero que nomás es una apariencia, pero no conocen el poder de cómo vencer el pecado en su vida. No conocen el poder. Podemos ganar a muchos que de otra manera nos harían daño. Los amantes del placer más que amantes de Dios serán nuestros ayudadores más eficaces. Los que pertenecen a esta clase y que son aptos e inteligentes servirán como cebo. ¿Saben lo que es cebo? Carnada. Para atraer a otros a nuestros anzuelos. Muchos no temerán su influencia porque profesan nuestra misma fe. Profesan su misma fe. Así los induciremos a sacar la conclusión de que los requerimientos de Cristo son menos estrictos que lo que una vez creyeron y que conformándose con el mundo podrían ejercer una mayor influencia sobre los mundanos. ¿Cuántas veces he escuchado este argumento? A los jóvenes hay que darle a lo que a los jóvenes les gusta. ¿Cómo vamos a atraer a los jóvenes? Hay que ponerles la música que les gusta a los jóvenes. Hay que hacerles actividades
recreativas, deportes, para poder atraer a los jóvenes, porque si usted, me acuerdo una vez en una reunión de pastores, el director de jóvenes nos decía, miren a los mormones mandan sus misioneros, pero son puros jóvenes de 20, 21, 22 años, jovencitos, 18 años. El joven atrae al joven, pero nos decía este es pastor de jóvenes, director de jóvenes de la conferencia, nos decía, pero ¿qué es lo primero que hacen los mormones al llegar a un lugar? Construyen una cancha para jugar basquetbol. Invitan a los jóvenes a venir a jugar basquetbol, se hacen amigos de ellos. Lo próximo que hacen es, les ponen música, les hacen parties y se los van ganando. Y al rato, pues consiguen que los jóvenes se entreguen a las doctrinas mormonas. Nosotros tenemos que ser sabios, decía este pastor de jóvenes. Los hijos de este mundo y el diablo son muy astutos. Tenemos que aprender de ellos. Incluso este pastor de jóvenes citó un versículo para eso. Me acuerdo. A mí me impresionó mucho lo que él dijo. Mateo 10:16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Decía él, tenemos que ser como la serpiente, como el diablo. Imagínense, prudentes como serpientes. Cristo dijo esas palabras alabando una sola cualidad de la serpiente, que es bien cautelosa. Pero este pastor usó y dice, hay que ser como hace el diablo, para poder agarrar. Y una vez que los tenemos, pues ya después que vienen a la iglesia, ya después les enseñamos lo que tienen que saber, pero al principio hay que atraerlos. Carnada, cebo. El diablo sabe que rebajando las normas puede llenar las iglesias. Es más, las iglesias más grandes son las iglesias más liberales. Las iglesias que tienen más gente, más jóvenes, son las iglesias que les hacen party, que les hacen fiestas. Pero eso está bien para el mundo, eso está bien para las iglesias dominicales. Pero nosotros en nuestra iglesia, en la iglesia que Dios llamó para proclamar el mensaje del tercer ángel, eso es exactamente lo que dice el diablo. Usemos a gente influyente que rebajen las normas y así induciremos a todos a sacar la conclusión de que los requerimientos de Cristo son menos estrictos que lo que una vez creían y que conformándose con el mundo, podrían ejercer una mayor influencia sobre los mundanos. Así se separarán de Cristo y entonces no tendrán ninguna fuerza para resistir nuestro poder y antes de mucho estarán listos para ridiculizar su primer celo y devoción. Oye, qué fanáticos que éramos nosotros antes, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya no somos tan fanáticos. Hasta que demos el golpe decisivo. ¿Cuál es el golpe decisivo? La ley dominical. Hasta que demos el golpe decisivo, nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos deben ser incansables. Debemos estar presentes en todas sus reuniones, especialmente en sus grandes congresos. Nuestra causa sufrirá mucho y debemos ejercer gran vigilancia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y se impresionen con ellas. Tendré sobre el campo como agentes míos a hombres con falsas doctrinas, mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar las almas. ¿Se dieron cuenta ustedes cómo últimamente entre los adventistas están circulando tantas doctrinas
doctrinas increíbles. Parece que antes conocíamos mejor lo que creíamos, pero ahora cualquiera viene y nos confunde. Andan unos que dicen que no hay Espíritu Santo. Andan otros que dicen que solo en el nombre de Jesucristo hay que bautizar. Andan otros que dicen que solo Dios, Yahweh, es el único Dios. Y que Jesucristo es inferior y es el Hijo de Dios, pero no es igual al Padre. Hay otros que dicen que solo se puede usar el nombre Yahshua. Y todas esas son gente adventista. O el nombre Yahweh, como que Dios no entendiera otro idioma. Hay otros que dicen que un poquito de vino no hace daño, que está bueno para el estómago. Hay otros que andan enseñando que el sábado, y estos adventistas, que el sábado no es el séptimo día de la semana, sino el séptimo día del mes y se repite cada 7 días. Le llaman el sábado lunar. Cuando es luna nueva comienza el mes. A los 7 días guardan el sábado, aunque caiga miércoles, viernes, lunes o domingo. Y guardan cualquier día de la semana, sin darse cuenta que la Biblia dice que Dios hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo día. El ciclo semanal fue establecido por Dios, pero ahora resulta que ya no es el ciclo semanal, ahora es el ciclo mensual, porque cada nuevo mes ponen un nuevo sábado y guardan ese sábado. Hay otros que andan enseñando que la tierra es plana. Y hay gente que cree eso. Hay tanta falsa doctrina, ¿saben? Otros enseñan que el Espíritu Santo es mujer. Porque Dios tiene la familia, Dios Padre, Dios Madre, el Espíritu Santo o Diosa Madre y Jesucristo el Hijo del Padre y de la Diosa Madre. Adventistas que crean semejante aberración. ¡Wow! Hay otros que andan diciendo que la iglesia adventista es Babilonia y que para salvarse hay que salirse de la iglesia adventista. Hay otros que andan enseñando que la organización es la que te va a salvar y si te sales de la organización estás perdido. Y hay mucha gente que cree eso y tiene terror. Hay gente que viene a nuestras reuniones, a las campañas, pero se sientan detrás de la cámara. No sea que me vayan a ver porque luego me van a echar de la conferencia. Tanta cosa cree la gente. ¿Cómo pueden ser desviados tan fácilmente? ¿Dónde está su ancla? Por eso leímos esta mañana, mantened firme sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza. No dejemos arrastrarnos por todo viento de doctrina. Dice el diablo, voy a meter gente con falsas doctrinas, mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. También tendré incrédulos presentes que expresarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Dudas sobre los testimonios, dudas sobre los libros del espíritu de profecía, los mensajes que Dios envió a su iglesia adventista. Voy a meter gente donde ustedes vean a alguien que está sembrando dudas sobre el espíritu de profecía, lo pueden identificar de inmediato, infiltrado del diablo, agente satánico. Si el pueblo lee y cree las admoniciones del espíritu de profecía,
podemos tener poca esperanza de vencerlo. Pero si podemos distraer su atención de estas advertencias, permanecerán ignorantes con respecto a nuestro poder y astucia, y por fin los aseguraremos en nuestras vidas. Dios no permitirá que sus palabras sean despreciadas impunemente. Sí, Dios lo dijo en Deuteronomio capítulo 18, levantaré profeta en medio de sus hermanos, a él oiréis, pero a cualquiera que desprecie lo que yo hable a través de aquel que yo he levantado, le pediré cuenta, dice el Señor. Dios no va a pasar por alto a aquel que desprecie impunemente las advertencias que él manda a través del espíritu de profecía. Lo pueden leer, está en Deuteronomio capítulo 18. Dice el versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que hablare el profeta en mi nombre, yo le pediré cuenta. Miren lo que dice el diablo. Él sabe hasta mejor la Biblia que nosotros. Dice, Dios no permitirá que sus palabras sean despreciadas impunemente. Si podemos mantener a las almas engañadas por un tiempo, la misericordia de Dios será retirada y Él las entregará a nuestro dominio. Miren qué otra técnica o táctica, qué otra arma usa Satanás. Debemos causar distracción y división. Divide para vencer. Causa separación. Debemos destruir la ansiedad por su propia salvación y por sus almas e inducirlos a criticar, a juzgar, a acusar y a condenarse los unos a los otros. Albergar egoísmo y enemistad entre ellos. Por estos pecados Dios nos eliminó de su presencia, dice el diablo a los ángeles que están con él. Y todos los que sigan nuestro ejemplo harán frente a una suerte similar. ¡Wow! Como que el diablo ha tenido mucho éxito con esas cosas que está haciendo en medio de la iglesia. Y todavía no ha llegado el arma extrema. Cuando venga la ley dominical, dice, muchos se van a pasar a nuestro bando. Pero antes de eso, los vamos a engañar con todas estas artimañas. Todo esto el diablo lo ha desarrollado de tal manera en la iglesia que deja sorprendido el éxito que él ha tenido para silenciar al pueblo de Dios, silenciarlo de predicar el mensaje que Dios lo llamó. Vamos a ir ahora a estudiar un poquito lo que va a ser el fuerte pregón. ¿Qué es el fuerte pregón? ¿Qué representa ese ángel de Apocalipsis 18 que llena el mundo entero con la gloria de Dios? Comenzamos a ver eso esta mañana, pero déjenme leerles algunas citas más del espíritu de profecía. Dice la mensajera del Señor con respecto a lo que es el ángel de Apocalipsis 18. El mensaje del tercer ángel, Testimonios tomo 6, página 402. El mensaje del tercer ángel aumentará y crecerá hasta convertirse en el fuerte pregón, y la tierra entera será alumbrada por la gloria del Señor. Así que, ¿qué cosa es el fuerte pregón?
Es el mismo mensaje del tercer ángel, y el tercer ángel incluye los dos primeros. Que va a crecer, que va a tener nueva fuerza, nuevo brío. No, Dios no va a mandar un nuevo mensaje a la iglesia. El mensaje es el mismo de siempre, pero este va a crecer hasta transformarse en el fuerte pregón. Sigue diciendo, el mensaje no pierde nada de su fuerza mientras el ángel avanza en su vuelo. Está hablando del tercer ángel. El tercer ángel sigue volando, pero no pierde su fuerza, ya que Juan lo ve aumentando en fuerza y poder hasta que la tierra quede iluminada con su gloria. La marcha del pueblo que guarda los mandamientos de Dios es hacia adelante, siempre hacia adelante. El mensaje de verdad que llevamos tiene que ir a toda nación, lengua y pueblo. Pronto ha de ser dado en alta voz y la tierra será alumbrada con su gloria. Estamos preparándonos para este gran derramamiento del Espíritu de Dios. Entonces, fíjense, por un lado, el diablo quiere silenciar el mensaje. Y Elena de White dijo, le va a tapar la boca al tercer ángel. Lo vimos esta mañana. Se va a detener el mensaje del tercer ángel, pero por otro lado, parece contradecirse. Ella dice, el mensaje no pierde nada de su fuerza mientras el ángel avanza en su vuelo. ¿Por qué? Hermanos, ¿cómo puede estar la iglesia en su estado de Laodicea y al mismo tiempo estar en toda su fuerza y poder? ¿Cómo puede estar la iglesia tibia, que el Señor dice, la voy a vomitar de mi boca, y al mismo tiempo estar dando el fuerte pregón? ¿Puede? ¿Puede? A ver, piensen por un momento. Si la iglesia está en el estado de Laodicea, ¿es esa la iglesia que va a dar el fuerte pregón? Dice aquí, eventos de los últimos días, el capítulo La Iglesia de Dios, página 50. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. ¿Cuál es la presencia de Dios? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no está en medio de la iglesia que está en el estado laodicense. Si estamos tibios, el Espíritu Santo no está con nosotros. Y si no está el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a dar el fuerte pregón? Entonces no puede ser compatible una cosa con la otra. Los que dan el fuerte pregón van a ser llenos del Espíritu Santo, pero la iglesia de la Odisea no tiene el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? 5 tenían el Espíritu Santo, el aceite extra, pero las otras 5, ¿qué? No lo tenían. Por ahí vamos, por ahí vamos. ¿Ok? Escuchen bien, hermanos. La iglesia está representada por las 10 vírgenes de Mateo 25. Son 10 vírgenes que esperan la venida del esposo. Pero dice que 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Las insensatas no tenían aceite. ¿Y el aceite es símbolo de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia adventista es la iglesia de la Odisea, pero no es la iglesia de la Odisea la que va a dar el fuerte pregón.
¿quiénes van a ser entonces? ¿Dios va a levantar una nueva iglesia? No. Ya vimos que el cuarto ángel es el mismo mensaje. No hay un nuevo mensaje y no hay una nueva iglesia que se va a levantar porque la Odisea es la última, es la séptima. Entonces, ¿cómo va a ser? Vamos de vuelta al mensaje de Jesús a las 7 iglesias y aprendamos algo muy interesante allí. Son 7 iglesias, son 7 períodos de la historia del cristianismo. No los vamos a repasar ahora, pero ustedes los conocen. Yo tengo una serie que se titula Las 7 iglesias. Y cada una de esas iglesias, y ustedes pues conocen esas iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Representan un periodo de la historia del cristianismo. La iglesia de Éfeso, el cristianismo primitivo. La iglesia de Esmirna, cuando fueron perseguidos en las persecuciones del Imperio Romano, del año 100 hasta el año 313. La iglesia de Pérgamo, cuando se mete la apostasía en la iglesia, del 313 al 538, el periodo de Constantino. La iglesia de Tiatira, la Jezabel es la que está sentada en el trono de la iglesia falsa. Esa es la cuarta iglesia, Tiatira. Tiene a una mujer llamada Jezabel, que ha enseñado a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A mis siervos, dice Apocalipsis 3:20. Toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esa es la iglesia papal. Luego viene Sardis, la iglesia de la Reforma, del 1517. Y luego viene la iglesia de Filadelfia, que quiere decir amor filial. Y esta es la iglesia del gran despertar adventista, Filadelfia. Y luego viene la Odisea, que es la última. Son 7 iglesias. Ahora veamos qué es lo que Jesús le dice a Filadelfia. Detengámonos por un momentito allí para entender quiénes son los que van a dar el fuerte pregón. Porque si la iglesia es la Odisea, no va a dar el fuerte pregón. Está tibia, está dormida. ¿Y sabe lo que dice la mensajera del Señor? Miren esta cita. Testimonios para la iglesia, tomo 2. Miren lo que dice aquí. Página 304, dice así. Los ministros deben convertirse. ¿Son poderosas las verdades que les toca presentar? Sí. Entonces deberían tratar de hacerlo con habilidad. Sus ideas deberían ser claras y definidas, su actitud fervorosa. En caso contrario, debilitarán la verdad que presentan. Mediante una presentación blanda de la verdad. En inglés diríamos wishy-washy. Una presentación tibiecita de la verdad. Solo repitiendo la teoría, y la teoría está correcta, pero sin tener la piedad que debe acompañar, sin permitir que la verdad los sacuda a ellos mismos primero, nunca van a convertir a los seres humanos. Aunque vivieran tanto tiempo como Noé. ¿Cuántos años vivió Noé? Para el diluvio, 600 años. Predicó 120.
aunque vivieran tanto tiempo como Noé, sus esfuerzos no tendrían ningún resultado. Está hablando de los ministros que no viven la verdad, que no están convertidos. Su amor por las almas debería ser intenso y su celo ferviente. Una presentación de la verdad tranquila, sin emoción y sentimientos, nunca despertará a los hombres y a las mujeres de su sopor de muerte. Deben ponerse de manifiesto mediante sus modales, sus actos y palabras, y mediante su predicación fervorosa y su vida de oración, que creen que Cristo realmente está a las puertas. Los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. Está a punto de acabarse el tiempo de gracia. No obstante lo cual son descuidados e insensatos. Y los pastores no tienen poder para despertarlos, porque ellos también están durmiendo. Pastores dormidos predicándole a congregaciones también dormidas. Wow. ¿Cómo está la iglesia? Dormida. ¿Cómo está la iglesia? Roncando. Y los pastores no la pueden despertar, porque también ellos están dormidos, dice la mensajera del Señor. Entonces, ¿cómo esa iglesia que está dormida y no hay quien la despierte va a proclamar el mensaje del cuarto ángel, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel? Que no es un nuevo mensaje, pero trae nuevo poder, nueva fuerza. ¿Cómo lo va a hacer? Estudiemos por un momentito lo que Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:7. Escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en Filadelfia. Noten que el mensaje va dirigido siempre al ángel. El ángel son los mensajeros, los pastores de las iglesias. ¿Y por qué el mensaje se dirige al ángel? Elena de White lo dice claramente. Porque el pueblo nunca va a subir a una altura más grande que la que están sus pastores. Si los pastores están dormidos, el pueblo va a estar roncando. Si los pastores están tibios, el pueblo va a estar más tibio, frío. Si los pastores están no consagrados, menos se va a consagrar el pueblo. Por eso el mensaje va dirigido al ángel, al ministerio de la iglesia. Y dice, ahora, de Filadelfia, Jesús no le achaca nada a la iglesia de Filadelfia, no le dice nada malo. Es la única de las 7 iglesias a la cual Jesús no le dice nada en contra. Todo lo que le dice es a favor. En cambio, a la Odisea es la única iglesia a la cual no le dice nada bueno. Fíjense qué contraste. Filadelfia, nada malo. La Odisea, nada bueno. Ya leímos el mensaje de Jesús a la Odisea esta mañana. Ojalá fuese frío o caliente, conozco tus obras. Te voy a vomitar de mi boca, porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nada bueno le dice. Su condición es deplorable. En cambio de Filadelfia, miren lo que le dice. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es la iglesia del despertar adventista. Esta es la iglesia de los pioneros adventistas. Ese es el período. Y dice, tienes poca fuerza, porque no eran muchos, pero no has negado mi nombre.
He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de la paciencia de Jesús? Has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de paciencia de Jesús? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como ustedes han guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero y que va a probar a todos los que moran sobre la tierra? ¿Cómo le llamamos a la hora de prueba? ¿El tiempo de qué? De angustia, la gran tribulación, la crisis final. Así se le llama la hora de prueba. Ahora, la promesa del Señor es que si guardamos la palabra de su paciencia, Él nos va a guardar cuando venga esa hora de prueba sobre el mundo entero. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. 12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3 cosas va a escribir Jesús en aquellos que son fieles. ¿Cuáles son las 3 cosas? Versículo 12. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Primero va a estar el nombre de Dios. Número 2, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Y número 3, mi nombre nuevo. ¿Saben ustedes que Jesús tiene un nombre nuevo? Y no es Yahshua. Yahshua es el nombre de Jesús en hebreo. Pero ese no es el nombre nuevo. Porque Apocalipsis, capítulo 19, nos dice en el versículo 11 y 12, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, igualito como se presenta la Odisea, el testigo fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea. Ese es Cristo, que viene montado en un caballo blanco, símbolo de victoria. Versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, una corona dentro de la otra. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Así que no es Yahshua el nombre nuevo de Jesús. Ni es Jesús, ni es Mesías, ni es Salvador, ni es Hijo de Dios. Es un nombre nuevo que solo Él conoce. Pero Él va a escribir su nombre nuevo sobre los de Filadelfia. Y los va a cuidar cuando venga el tiempo de angustia. Y usted me dice, pero es que Filadelfia es la 6ª iglesia y la última es la Odisea. ¿Cómo van a pasar por el tiempo de angustia si la que va a pasar por el tiempo de angustia es la última iglesia? Según lo que acabamos de leer, Filadelfia es la iglesia que va a estar en pie cuando venga el Señor. Filadelfia es la iglesia ante la cual Jesús abrió una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y esa puerta abierta, Elena de White dice que es la puerta que da al lugar santísimo.
Y la iglesia de Filadelfia es ante la cual se abrió la puerta para el lugar santísimo, y esa puerta nadie la pueda cerrar hasta que Jesús salga del lugar santísimo, y luego nadie la va a poder abrir. Se acabó la gracia. Por eso dice: yo tengo la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Ahora mismo la puerta de gracia está abierta y nadie la puede cerrar. Y la iglesia de Filadelfia es la que tiene la puerta abierta delante, que nadie la puede cerrar. Pero un día esa puerta Jesús la va a cerrar. Cuando dice nadie la cierra, es nadie que no sea Él. Es decir, Él es el único que tiene la llave para abrir y cerrar la puerta que da al lugar santísimo. Y cuando Él la cierre, más nadie la va a poder abrir. Ustedes saben cuán terrible va a ser cuando se cierre el tiempo de gracia y mucha gente quiera salvarse y no va a poder ya, porque ya no hay más salvación. Una de las palabras más trágicas, más terribles que yo jamás he leído, vienen después del capítulo El fuerte pregón, en el libro Primeros Escritos. Primero viene el fuerte clamor, y el capítulo que sigue se llama la terminación del mensaje del tercer ángel. Les leo solo un parrafito de allí. Dice: vi cuando Jesús, que había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos en el lugar santísimo, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es justo siga siendo justo todavía, y el que es inmundo siga siendo inmundo todavía, el que es santo practique la justicia todavía, y el que es justo santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Cuando Jesús sale del lugar santísimo, se completó el número de los salvados, de los súbditos del reino. Y se completó el matrimonio. Ya Cristo se casó con su iglesia, que es su esposa. Ahora, miren lo que sucede. Vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de la otra, como leímos ahí en Apocalipsis, muchas diademas. Rodeado de la hueste angélica, Jesús dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y lo maldecían por las plagas. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica que les enseñasen cómo escapar de los juicios divinos. Pero los santos no tenían ya nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores. Se había ofrecido la última angustiosa oración. Se había soportado la última carga y se había dado el postrer aviso, el fuerte clamor. La dulce voz de la misericordia ya no había más de invitarlos. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores, a estos no les había interesado su salvación. No tuvieron interés por sí mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte.
Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida y ya no hay sangre expiatoria ahora para purificar a los culpables. Ya no hay Salvador compasivo que abogue por ellos y exclame: Padre, perdona, perdona al pecador por algún tiempo más todavía. Todo el cielo se había unido a Cristo cuando Él pronunció las terribles palabras: consumado es. Hecho está. El plan de salvación estaba cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. Y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras: demasiado tarde, demasiado tarde, too late, too late. Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azorados de un lado a otro, errantes de mar en mar, de norte a oriente, en busca de la palabra de Dios. Dijo el ángel: no la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Que no dieran ahora por escuchar una sola palabra de aprobación de parte de Dios, pero no. Han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación, estimando en más las riquezas, los placeres, las diversiones, que los tesoros y los alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús, menospreciaron a sus santos que les hablaban las palabras de verdad. Los sucios, dijo el ángel, se quedarán sucios para siempre. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas postreras. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos. Los hijos culpaban a sus padres. Los hermanos a sus hermanas, las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían llantos, aullidos, gritos como esto: tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. La gente se volvía contra sus pastores con acerbo odio y los reconvenía diciendo: ustedes no nos advirtieron, no nos dijeron nada de esta hora que vendría. Nos dijisteis que todo estaba bien, clamasteis paz, paz, para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis de esta hora suprema de angustia. Y a los que nos precavían contra ella, los tildabais de fanáticos, separatistas, malignos, que querían arruinarnos. Vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Los sufrimientos de los pastores eran 10 veces mayores que la de los miembros de sus iglesias. Yo no quiero estar en los zapatos de un pastor que no le predicó la verdad a su gente. De aquellos que se paran en los púlpitos para hacer reír a la gente que los escucha. Y la gente dijo: oh, we had fun at church today. Ay, sí la pasamos linda. De los pastores que usan el púlpito para decir chistes y no advierten de lo que se viene. Qué terrible. Los sufrimientos de los pastores van a ser 10 veces más grandes que los de los miembros. Son palabras terribles las que acabamos de leer, la gente diciendo: por tu culpa me perdí, me impediste, me dijiste que eso no servía, me dijiste. A los pastores les van a decir: ¿y por qué nos dijeron que ellos eran los fanáticos, los separatistas?
que no lo fuéramos a escuchar. Fíjense que en este capítulo de eventos de los últimos días, el fuerte clamor. Ahora escuchen lo que les voy a leer, lo que va a pasar. Dice, en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo. Página 213 de eventos. Pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios. ¿Cuál es el poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios? El cuarto ángel. El ángel de Apocalipsis 18. Cuando se manifieste ese poder que va a iluminar la tierra con la gloria de Dios, las iglesias adventistas del séptimo día solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso. Ahora escuchen, hermanos, porque esto es inverosímil lo que estamos leyendo. Jesús le dice a la Odisea, tú dices, soy rico y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo está la iglesia de la Odisea? Ciega. Miren lo que dice aquí. En la manifestación de ese poder, cuando venga el fuerte pregón, y se va a manifestar el poder de Dios, los que no humillaron su corazón, ni se arrepintieron de las iglesias adventistas del séptimo día, verán en el fuerte pregón algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Por qué? Dicen, no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años. Esto no es de Dios, no le presten atención, eso es fanatismo. Y le van a llamar del diablo a lo que es la manifestación del Espíritu Santo. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. ¿Cuál es la gloria creciente del mensaje del tercer ángel? El fuerte pregón. Y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Hermanos, es increíble lo que estamos leyendo. El pueblo a quien Dios le dio el mensaje para proclamar, el diablo lo engañó, lo embrujó, lo emborrachó, le metió anestesia para que estén en estupor, dormidos, roncando, y cuando venga el fuerte clamor, ¿qué es el fuerte clamor? ¿De dónde viene eso de el clamor o el fuerte clamor? ¿De dónde viene esa expresión? ¿De dónde? Esa expresión está tomada de la parábola que contó Jesús en Mateo 25 de las 10 vírgenes. Mateo 25, de ahí viene la expresión, el clamor o el fuerte clamor o el clamor de medianoche. Dice así, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y las otras 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas.
Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Ahí está, el clamor de la medianoche. Se le llama el fuerte clamor o el fuerte pregón. ¿Y cuál es ese clamor? Viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Cuántas estaban dormidas? Todas se levantaron. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está? Aún las vírgenes prudentes se durmieron. Todas se durmieron. Los pastores están dormidos, los miembros están dormidos, las iglesias están dormidas. Pastores dormidos predicándole a iglesias también dormidas. Pero a medianoche se oyó un clamor. Viene el esposo, salir a recibirle. Y todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y ustedes saben lo que pasó. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Ese es el cierre de la puerta de gracia. Y se quedaron fuera las insensatas. Pregunto, si todas las 10 vírgenes estaban dormidas, ¿quién entonces va a dar el clamor? Viene el esposo, salid a recibirlo. ¿Quién va a dar el clamor si están todas dormidas? Alguien las tuvo que despertar. No son las 10 vírgenes las que dan el grito, viene el esposo. ¿Quién es? Algo las va a despertar. Yo les propongo a ustedes que sí, va a ser el Espíritu Santo a través de los acontecimientos que vamos a ver. Cuando se promulgue la ley dominical es cuando se va a despertar la iglesia. Y se va a dar cuenta la gran mayoría que no están preparados. Y entonces van a correr. Pero va a ser demasiado tarde. La puerta se va a ver cerrada. La ley dominical va a despertar al pueblo. El Espíritu Santo lo va a despertar. Pero entonces, los primeros que van a ser juzgados y sellados van a ser los adventistas del séptimo día. Y después, a ver, vamos a leer aquí en el libro Primeros Escritos cómo explica que va a ser. Dice la mensajera del Señor. Uy. Esto está muy triste lo que dice aquí. Ahora lo leo, porque si no, página 33 dice: al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo viene después de que comienza el tiempo de angustia. Y el tiempo de angustia comienza con la promulgación de la ley dominical. Y fue entonces cuando salimos a proclamar más plenamente el mensaje, a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales. Las otras iglesias se enfurecieron porque cuando fue derramado el Espíritu Santo, salieron a proclamar el fuerte pregón. Y no solamente se enojaron los guardadores del domingo, pero también los adventistas nominales, los que llevan el nombre. Vi guerra y hambre y pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. La ley dominical despierta al pueblo.
viene el sellamiento, porque son juzgados los vivos y el juicio comienza por la casa de Dios. Y los que son sellados salen a dar el fuerte clamor, el mensaje final. Ya están sellados al dar el fuerte pregón. Pero ¿quiénes son? La Biblia nos dice quiénes son los que van a ser sellados. ¿Cuántos son? 144,000 sellados. Ahora voy a volver a Filadelfia para que entendamos esto un poquito mejor. Si volvemos al mensaje de Jesús a Filadelfia, hay varias cosas que Jesús le dice a Filadelfia. Tomen nota, porque esto es muy, pero muy interesante. En primer lugar, Jesús le dice a Filadelfia: he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Así que la puerta abierta se le da a la iglesia de Filadelfia. Y la mensajera del Señor nos explica aquí que la puerta abierta es la puerta que da al lugar santísimo. Hay un capítulo titulado La puerta abierta en la página 42 de Primeros Escritos. Dice el segundo párrafo. Bueno, vamos a leer el primer párrafo. Dice: esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo y abrió la que da al lugar santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y hasta donde llega la fe del Israel de ahora. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla. Y vi que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y que nadie podía cerrarla. Apocalipsis 3, 7 y 8. Así que la puerta que se abrió es la puerta que da al lugar santísimo. Pero eso es en Filadelfia, no es en la Odisea. Segunda cosa que Jesús le dice a Filadelfia, después que le dice: he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, la puerta al lugar santísimo. Dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y estos vendrán, dice en la última parte del versículo: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora leamos lo que Elena de White escribió en la primera visión, página 15 de Primeros Escritos. Los 144,000 oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era el fragor de truenos y de terremoto. Y cuando Dios señaló el tiempo y derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, sobre los 144,000, nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Sus rostros brillaban. Los 144,000 estaban todos sellados. Hermana, cuando el Espíritu Santo es derramado, ya están sellados los 144,000. Todos estaban sellados y perfectamente unidos. No va a haber desunión entre los 144,000. En su frente, ahora presten atención, en su frente llevaban escritas estas tres cosas: el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y además
una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. ¿Qué no fue eso lo que leímos en Filadelfia, que Jesús les va a escribir el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nuevo nombre, dice Jesús? Pues aquí está. Los de Filadelfia tienen escrito en su frente el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y una estrella brillante con el nuevo nombre de Jesús. Pero eso no está para la Odisea, eso está para Filadelfia. Qué interesante, ¿verdad? Sigo leyendo. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos. Cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos al suelo, entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con el ósculo santo, y ellos cayeron a nuestros pies y adoraron a nuestras plantas. Pero eso se lo dice Jesús a Filadelfia, no a la Odisea. Miren lo que le dijo a Filadelfia. He aquí yo entrego, versículo 9, de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Lo mismito que Elena de White vio. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado y cayeron a nuestros pies y adoraron. ¿Quién es la sinagoga de Satanás que adora a los pies de los 144,000? ¿Alguno de ustedes sabe quién es la sinagoga de Satanás? Bueno, sinagoga es iglesia, es lo mismo. El diablo tiene una iglesia muy grande, una sinagoga gigantesca. Todas las religiones falsas, todas las iglesias falsas son parte de la sinagoga de Satanás. Es muy grande, pero no todos van a adorar a los pies de los santos, no todos. ¿Quiénes de la sinagoga de Satanás van a adorar a los pies de los santos, de los 144,000? Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, no a la sinagoga entera, sino de la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Así que de la gran iglesia que tiene el diablo, porque nomás hay dos iglesias, la de Cristo y la de Satanás, no hay muchas, solo dos. La del diablo es bien grandota, la del Señor en el tiempo del fin van a ser 144,000. Ok, pero ¿quiénes son los que van a caer a sus pies y van a adorar? Los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Qué es eso? El judío es el pueblo escogido de Dios, era el pueblo escogido de Dios. Pero estos dicen que son del pueblo escogido, pero no lo son, sino que mienten. Los judíos guardan el sábado, estos también guardan el sábado. Los judíos dicen tener la señal del pacto, pero están circuncidados por fuera en la carne, pero no en el corazón. Es decir, no están convertidos. Romanos, dice el capítulo 2, Romanos 2, versículo 28, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne,
sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que hay dos tipos de judío. El judío que dice ser judío, y aunque está circuncidado, no es judío, porque miente. Y el judío verdadero, que es el que está circuncidado no de la carne, sino del corazón, es decir, que ha cortado el prepucio del pecado de su vida. Ese es el verdadero judío. El otro es el judío mentiroso. Dice ser del pueblo de Dios, pero no lo es porque no está circuncidado del corazón. Es decir, no ha abandonado el pecado en su vida. Ahora escuchen qué interesante. Elena de White nos dice quiénes son los de la sinagoga de Satanás que van a adorar a los pies de los santos. Les leo: hermano, eso está en el librito titulado Una palabra para la manada pequeña. A word to the little flock. Dice: hermano, usted piensa que los que adoran ante los pies de los santos, de Apocalipsis 3:9, al fin todos van a ser salvos porque adoran a los pies de los santos. Aquí tengo que diferir con usted, le dice Elena de White a este hermano, porque Dios me mostró que la sinagoga de Satanás que va a adorar a los pies de los santos eran los adventistas profesos que habían apostatado, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole en vituperio. Así que, ¿quiénes son los que van a adorar a los pies de los santos? Los adventistas apóstatas. Exactamente, dice que caen a los pies y reconocen que Dios nos había amado, pero no porque aman al Señor, sino reconocen que nosotros estábamos en lo correcto al anunciar lo que anunciamos y que ellos estaban mal. Pero miren qué interesante lo que dice Elena de White. En la colección de cartas Spalding Magan, en la página 1, dice así: yo vi que la iglesia nominal, los adventistas nominales, al igual que Judas, nos entregarán en manos de los católicos para obtener su influencia y para luchar contra la verdad. El pueblo de los santos será entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos. Pero las iglesias adventistas, los adventistas nominales que conocen muy bien nuestra fe y costumbres, traicionarán a los santos y los denunciarán ante los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Los mismos adventistas que llevan el nombre son los que nos van a entregar en manos de los opositores. Nos van a traicionar, igual que Judas. Ese va a ser el beso de Judas para los adventistas. Nuestros propios hermanos, así como Jesús fue traicionado por uno de los 12, Judas, así los mismos hermanos adventistas que no están convertidos, que no han circuncidado su corazón, dicen ser del pueblo escogido, dicen ser judíos, pero no lo son porque mienten. Tienen la apariencia, tienen la profesión, pero no son,
son los que nos van a traicionar. Maranata, página 285. Mientras la nube pasaba del lugar santísimo hacia el este, la nube que llevaba a Jesús en su venida a esta tierra, lo que requirió cierto número de días, los de la sinagoga de Satanás cayeron a los pies de los santos. Así que eso es ya después de que Jesús salió del lugar santísimo. Y la nube pasa del lugar santísimo hacia el este, y Jesús va a venir por el este a esta tierra. Y eso va a tomar varios días. Pero desde ese momento, la sinagoga de Satanás van a caer a los pies de los santos. Son los adventistas apóstatas que dicen ser adventistas, pero no lo son, porque Dios no los considera adventistas por el nombre. Son los mismos. Sí, hermanos, lo que pasa es que no por llevar el nombre adventista se es parte del pueblo de Dios. Porque hay adventistas nominales y hay adventistas genuinos. Unos son los judíos que dicen ser judíos, pero no lo son, porque mienten. Y otros son los judíos de corazón, que están circuncidados del corazón. No es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que está circuncidado del corazón. Y la circuncisión del corazón significa que hemos cortado con el pecado en nuestra vida. La circuncisión es símbolo de separación. Te separan del cuerpo algo que es símbolo del pecado. Y para poder estar circuncidados con la circuncisión de Cristo, hay que estar separados del pecado en nuestra vida. Pero el que dice ser judío y no lo es, sino que miente, es porque solo está circuncidado de nombre, pero no se ha separado del pecado. Son cosas muy profundas, hermanos, lo que estamos viendo. Que los mismos adventistas del séptimo día nos van a traicionar y nos van a entregar en manos de nuestros enemigos. En el conflicto de los siglos, en la página 666, y esa no está difícil de olvidarla, ¿verdad? Página 666 dice lo siguiente, conflicto de los siglos. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos de los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Fíjense, profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, no estaban circuncidados de corazón. Van a abandonar la fe. Pero es interesante porque no dice que van a abandonar la iglesia o la organización. Van a abandonar la fe. Y el diablo ya lo planeó todo, cómo hacer que abandonemos la fe. Con todas las trampas que él nos mete, van a estar dentro de la iglesia los mismos enemigos, los mismos traidores, que van a servir de cebo para los demás, para que se pierdan. Pero van a estar dentro de la iglesia, no fuera. Yo antes siempre pensaba que los apóstatas son los que se van a salir de la iglesia. Pero la cita no dice que se van a salir de la iglesia, dice que se van a salir, que van a abandonar la fe. Y van a unirse a las filas de la oposición, uniéndose con el mundo, sigue diciendo, y participando de su espíritu.
Mundanalidad, haciendo las cosas que hace el mundo, con las modas del mundo, comiendo como come el mundo, hablando como come el mundo, vistiéndose como vive el mundo, viendo los mismos espectáculos, yendo a los mismos estadios que va el resto del mundo, gritando desaforados cuando una pelota pasa entre medio de dos palos, como que fuera la gran cosa. Usted los ve igualitos que los mundanos. ¡Gol! Pero cuando se bautiza un alma, no hay nadie que grite gol para Cristo. Eso no. Ni van a los bautismos. Qué aburrido. Pero para ver una pelota pasando en medio de dos palos, ahí sí. Y hasta pagan dinero para ir a ver. Eso es unirse con el mundo, hacer las cosas como las hace el mundo. Van a los mismos espectáculos, comen la misma comida que el mundo, se visten igual que el mundo, hablan de la misma manera que el mundo, ven las mismas películas que el mundo, y todo está bien. Ah, no, pero el sábado, Señor, reposamos en tu santo día. Y los otros 6 viven como diablitos, uniéndose con el mundo y participando del espíritu del mundo, llegan a ver las cosas bajo el mismo aspecto. Y cuando llegue la hora de prueba, la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, eso se lo dice Jesús a Filadelfia. Cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día con la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Pastores que predicaron, ahora van a seducir y descarriar a las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos, para acusarlos, para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Nuestros propios hermanos, los más encarnizados. Nosotros siempre pensábamos que iban a ser los protestantes, los dominicales, los católicos, pero resulta que lo peor son los adventistas, que conocen nuestra fe. ¿Saben lo que dice la mensajera del Señor en el libro Eventos del tiempo del fin? No eventos de los últimos días, sino eventos del tiempo del fin. Dice que cuando nos anden buscando para echarnos mano y nosotros vamos a haber huido a escondernos, nuestros hermanos de antaño les van a mostrar a los lobos las huellas por donde pasaron las ovejas. Por ahí fueron, vayan a buscarlos allá. Nos van a delatar. Por eso cuando vayas a ir, no le digas a nadie dónde vas. Porque hay traidores dentro de la casa, de adentro. Tremendo, tremendo lo que estamos leyendo. Los más encarnizados enemigos de sus hermanos van a ser los mismos adventistas. Pero cuando vean que el Espíritu Santo se derrama y cuando vean que el arco iris cubre a los que ellos decían que eran los apóstatas fanáticos, separatistas, ahora sí van a caer a sus pies y van a decir: ¡ay, entonces eran ustedes los que Dios amaba! Too late, too late, too late, demasiado tarde. Ya la puerta de gracia se cerró. Qué triste, ¿verdad? Entonces hemos visto hoy que el fuerte pregón es la proclamación al alta voz del mensaje final de los 3 ángeles. Miren, el mensaje del primer ángel se predicó de 1840 a 1844. El 22 de octubre de 1844 vino el chasco.
Pero un poquito antes de eso, de 1843 a 1844, se predicó el mensaje del segundo ángel. Salid de Babilonia, pueblo mío, porque cuando las iglesias protestantes rechazaron el mensaje del pronto regreso de Cristo, rechazaron el mensaje de la hora del juicio, expulsaron a los creyentes adventistas de sus iglesias. Helenita Harmon tenía tan solo 15 años de edad. Era una jovencita consagrada que les hablaba a todos del pronto regreso de Jesús. Pero la iglesia metodista la expulsó de la iglesia junto con toda su familia. ¿Por qué? Porque creían en la venida del Señor. Y entonces los que predicaban ese mensaje dijeron: las iglesias han caído porque han rechazado el mensaje. Han caído. Caída es Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Y ahora ya no les decían, no se salgan, les decían, sálganse, porque ya estas iglesias han rechazado, ya no pueden ustedes adorar allí con los que han rechazado el mensaje. Ese fue el mensaje del segundo ángel. Y el mensaje del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Ese vino después del chasco, porque todavía hasta 1844 no conocían la verdad del sábado. Todos ellos guardaban el domingo todavía. Recién después de 1844 descubrieron la verdad del sábado. ¿Y cómo? Porque cuando se dieron cuenta que Jesús no había venido, dijeron: ¿qué fue lo que falló? ¿Dónde estuvo la falla? Y comenzaron a estudiar más y más y más y más. Y descubrieron que el santuario, que tenía que ser purificado, no era aquí en la tierra, sino en el cielo. Y entonces, ¿qué está haciendo Cristo ahora? ¿Por qué no vino? Entró al lugar santísimo. ¿Y qué está haciendo en el lugar santísimo? Está ante el arca del pacto. ¿Qué hay en el lugar santísimo? Hay una horna de oro y adentro tiene la ley de Dios. La ley de Dios es parte del juicio. Vamos a ser juzgados por esa ley. Y se pusieron a estudiar y vieron que el cuarto mandamiento, que estaba dentro del arca del pacto, tenía una aureola de luz, más que los demás mandamientos, porque era el que no habían estado guardando. Y ahí descubrieron la verdad del sábado. Y entonces descubrieron que había sido la bestia la que había puesto su marca de autoridad con el falso día de descanso. Y descubrieron que el domingo era el falso día de descanso y que el sábado era el día del Señor. Los mismos adventistas después del chasco. El capitán Bates, Hiram Edson, la misma Helena, ¿no? Decía: no puede ser. ¿Cómo vamos a estar todos mal? Porque guardamos el domingo. No puede ser. ¿Cómo nomás? Pero ¿cómo si todas las iglesias guardan el domingo? ¿Cómo pueden estar todos equivocados? Ella tenía 19 años entonces, 18 años, pero no entendía lo del sábado. Y Dios le dio una visión y ella vio a Jesús en el lugar santísimo. Esa visión está registrada aquí en el libro Primeros Escritos. Y ella dice: yo vi que Jesús estaba ante el arca del pacto y vi los 10 mandamientos y vi que el cuarto mandamiento tenía un halo de gloria que brillaba. Y cuando vi que la ley de Dios era la norma del juicio, entendí que yo era la que estaba mal. Y de ahí en adelante ella aceptó el santo sábado. El mensaje del tercer ángel amonesta contra la marca de la bestia y llama a guardar los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos. Ahora escuchen bien, con esto voy a terminar esta noche. ¿Ok? Así como en el movimiento milerita, la iglesia de Filadelfia proclamó el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Esa iglesia es la misma que va a pasar por la hora de prueba y el tiempo de angustia. Filadelfia es la iglesia que llega hasta la hora de prueba. De Filadelfia
se van a sellar los 144,000, ya lo vimos. Porque los 144,000 son los que tienen las tres cosas en la frente: el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y el nuevo nombre de Jesús. Es ante quienes los 144,000 van a caer la sinagoga de Satanás. No ante la Odisea, sino ante Filadelfia. Los 144,000 salen de Filadelfia. Y usted dice, pero ¿y la Odisea qué entonces? Hermanos, la Odisea es la misma iglesia adventista que perdió su primer amor y se entibió. Y Jesús le dice, eres tibia y no fría ni caliente. Si nosotros queremos estar entre los 144,000, no podemos quedarnos en la condición de la Odisea. Tenemos que salir de la condición de la Odisea, abandonar la tibieza espiritual y volver a la experiencia de Filadelfia. Esos son. Por eso el Señor los vomita de su boca. O sea, hermano, esto es bien importante. Nadie se va a salvar estando en la Odisea, porque la Odisea es tibia. Y el Señor la va a vomitar de su boca. Él les dice a los de la Odisea, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A dónde está Jesús? En la puerta. Y si está en la puerta, no está dentro. Pero Él llama, y el mensaje a la Odisea es individual, no es colectivo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Sé pues celoso y arrepiente. Si alguno oye mi voz. La iglesia de la Odisea, la iglesia adventista, no se va a convertir en su totalidad. Hay algunos que están esperando que toda la iglesia venga al reavivamiento y que toda la iglesia se renueve y que toda la iglesia va a pasar por el tiempo de angustia y que toda la iglesia adventista, como conoce la verdad, van a mantenerse leales cuando venga la ley dominical y se van a salvar. Wake up, wake up, wake up. Despiértate, mi hermano. No va a ser así. No va a ser así. La gran mayoría, el diablo los engañó aún antes que llegue a las medidas extremas, como leímos al principio de este tema. Cuando llega el golpe decisivo, dice, se van a pasar muchos al lado de Satanás. Pero antes que llegue las medidas extremas, los voy a engañar con la mundanalidad, con la crítica, con esto, con el orgullo, con la codicia, con el deseo de supremacía. Todo eso los voy a tener engañaditos. Y los que no los pude engañar con eso, entonces con la ley dominical. ¿Por qué? Porque no están entregados al Señor y se van a poner del lado más fácil. Los únicos que van a quedar leales son los que tengan el sello de Dios en su frente. Los 144,000. Y los 144,000 son los que van a predicar el fuerte pregón. Y miren ahora cómo termina esto. El mensaje de los tres ángeles es el mismo mensaje, solo que ahora va a tener una urgencia como nunca antes. Porque cuando los pioneros dijeron no adores a la bestia y a su imagen ni reciba su marca, todavía no estaba la ley dominical. Pero cuando ya esté vigente la ley dominical, entonces vamos a decir, como verdad presente, no reciba la marca de la bestia, el falso día de descanso. Adora a Dios, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel anuncia la hora del juicio de Dios. El pueblo adventista, el pueblo milerita, o sea, el movimiento milerita, anunció que venía la hora del juicio. Pero el juicio que comenzó en 1844 fue el juicio de los muertos. La generación que esté viva, los 144,000,
va a volver a anunciar el mensaje del primer ángel como verdad presente, diciendo: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y va a ser el juicio de los vivos. Y otra vez va a decir: ha caído Babilonia, porque ha rechazado el mensaje de Dios. Recién entonces, si los adventistas del séptimo día no se arrepienten y vuelven a la condición de su fidelidad, los adventistas se van a transformar en Babilonia. Ahorita no podemos decir que los que tienen el mensaje de la verdad, porque la doctrina adventista es la verdad, son Babilonia. Pero cuando nieguen el sábado para aceptar el domingo, ahora van a ser Babilonia. Y los 144 van a decir: ha caído. ¿Quién? La iglesia. Para poder caer, primero tienes que estar acá. Pero si la iglesia católica ya está caída, si las iglesias protestantes cayeron en 1843, ¿qué es lo que le falta caer en el mundo? Eventualmente, los que no se arrepientan y salgan de la condición de tibieza espiritual van a ser los apóstatas, van a ser la sinagoga de Satanás, van a ser la hermana de Babilonia la caída. Dios todavía tiene misericordia de la iglesia. Dios todavía ama a este pueblo, como amó a los judíos hasta el mismo fin, era su pueblo. Y sin embargo eso no evitó que viniera la maldición sobre Jerusalén y que la ciudad fuera destruida y que el templo se quemara. No lo evitó. Y sin embargo él amaba. Lloró sobre Jerusalén. Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. El Señor hasta lo último trató de salvar a tantos como pudiera de su pueblo escogido. Quedó un remanente. ¿Cuántos quedaron? El día de Pentecostés, 120. Los apóstoles y 120. Eso era lo único que había. De toda una nación de millones, 120 personas. Pero esos recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. De toda la nación. Se vuelve a repetir la historia. De todo el pueblo adventista, solo los 144,000 reciben la lluvia tardía. Y van a dar el fuerte pregón. ¿Qué hicieron los apóstoles y todos los 120 reunidos cuando recibieron el Espíritu Santo? Salieron a predicar. Y el sermón que dio Pedro el día de Pentecostés, se convirtieron 3,000 almas. Y luego más tarde, unos días después, se convirtieron 5,000 más. Lo mismo va a pasar bajo el fuerte pregón. Los 144,000 van a dar el último mensaje de amonestación. Y va a haber cantidad de conversiones. Miles de miles se van a convertir. Como resultado del fuerte pregón. El tiempo mejor para ser un adventista del séptimo día es ahora. Porque estamos a punto de ver la promulgación de la ley dominical, el sellamiento de los 144,000, el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía y el fuerte pregón, el clamor de medianoche. Viene el esposo, salid a recibirle. Eso es lo que tenemos por delante. Pero para poder recibir el Espíritu Santo hay ciertas condiciones. El llamado que hice al terminar el bautismo, un hermoso
grupo de personas. Bautizamos esta tarde 6 almas y otro grupo más grande que ese decidieron entregar su vida a Cristo. Vieran qué bonito cómo la gente se acercó a este servidor. Yo estaba allí terminando el bautismo en la comida y venían a hablarme. Dice, pastor, yo tengo, mire, 27 años de ser cristiano, y me dijo el nombre de la iglesia, sirviendo en esa iglesia, y yo pensaba que era el hombre más feliz, pero se cerraron las iglesias y ya no pude reunirme los domingos porque por 27 años estuve en una iglesia dominical, pero yo pensaba que había conocido a Jesús y su verdad. Se cerraron las iglesias. Y entonces me puse a buscar en el canal para escuchar algún tema. Y ahí me encontré con el Evangelio Eterno. Y usted estaba predicando. Y usted estaba diciendo, salid de Babilonia, pueblo mío. Y yo dije, ¿qué es eso? Yo nunca he escuchado esto. Y me puse a escuchar. Y Dios comenzó a abrirme el entendimiento. Hoy es mi primer sábado aquí en esta iglesia. Pero desde que yo escuché el mensaje no he vuelto más. Ya mi iglesia donde yo iba, ya abrieron. No sé si la volvieron a cerrar porque yo ya no voy. Ahora guardo el sábado. Y ahora he venido aquí. Otro hermano, hoy, esta tarde, hace un ratito, me dice, pastor, tenía tantas ganas de conocerlo. Estudié 3 años con los testigos de Jehová. Yo amaba al Señor, quería bautizarme, pero ellos me dijeron que yo no estaba preparado, que no me podían bautizar. Y un buen día, prendo el canal, escucho este mensaje y digo, oh, aquí está la verdad. Aquí está la verdad. Tengo un mes de estar viniendo aquí, a la iglesia, y hoy me voy a bautizar y quiero que usted me bautice. Y fue una de las personas que bautizamos esta tarde allá en Anaheim. Dios está trayendo a su gente, hermano. Dios está trayendo. Ahora, no crean que van a ser muchos. A veces pensamos que van a ser millones y millones. No. Son 144,000 los escogidos del Señor. Ahora ellos, a su vez, van a proclamar el mensaje y miles se van a convertir. Miren lo que dice aquí. También en el capítulo, el fuerte clamor. Van a morir como mártires. Sí. Dice, muchas almas, página 214, diseminadas entre las congregaciones religiosas, respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las iglesias sentenciadas, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. Habrá un ejército de creyentes que soportarán tan firmemente como una roca la última prueba. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la iglesia católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en la fila para proclamar la verdad. Los que se conviertan van a venir con más celo, con más ánimo por predicar esta verdad que los mismos que tenemos años de estar conociendo este mensaje. Multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Muchos que se han apartado del redil regresarán para seguir al gran pastor. Alabado sea el nombre del Señor. No dejen de orar por sus hijos, por sus hermanos, por sus seres queridos, porque en el fuerte pregón muchos de los que se apartaron van a regresar a los caminos del Señor. Así que no dejemos de orar por ellos. Que el Señor nos ayude y que nos abra el entendimiento para que el Espíritu Santo realmente tome posesión de nuestras vidas, pero el Espíritu Santo no va a ser dado si no estamos trabajando como vimos esta mañana. Va a pasar por alto a los vagos, va a pasar por alto a los que no les importan las almas, y va a ir el Espíritu Santo
a fortalecer a los que ya aman las almas y están buscando las almas, y les va a dar el poder para traerlas, para impresionar a las almas con el mensaje de Dios.